Hola y bienvenidos a Tu Pase. El 13 de mayo del 2025 se dio a conocer una terrible noticia para todo el fútbol boliviano. Su mejor futbolista en la actualidad, tanto en selección como en su club, Ramiro Vaca, fue suspendido provisionalmente o preventivamente tras dar positivo en un control antidopaje en la Copa Libertadores en el encuentro ante Sporting Cristal. Esto no quiere decir que haya consumido una sustancia nociva necesariamente. Hay muchos factores, puede ser lo más difícil, un error en la toma de prueba, un falso positivo, comió algo que tenía alguna sustancia prohibida, o lo que la gente maliciosamente piensa, que consumió una sustancia nociva. Lo claro es que, por más que sea cualquiera de estas cosas, está suspendido provisionalmente, no jugará por mucho tiempo y se perderá por lo pronto lo que resta en la Copa Libertadores para el Bolívar y probablemente la fecha doble importantísima para su selección, que está peleando un cupo para el Mundial ante Venezuela y Chile. Para que apunte Vaca. ¡Hola, golazo! A sus 26 años, Ramiro Vaca está viviendo su mejor momento. Metía una gran cantidad de goles para la posición, su tremendo remate lo ayudaba bastante y muchos de los mezquinos dirán que en la altura cualquiera, pero no, lo hacía tanto en La Paz como en el llano. En la selección era importantísimo, es más, estuvo muy cerca de firmar un contrato con el equipo que jugará el Mundial de Clubes representando a Marruecos, pero el presidente del Bolívar no lo quiso vender porque obviamente quería aprovechar su momento para la Copa Libertadores y evidentemente asegurar un mejor contrato cuando acabe la Copa. En 4 partidos, 5 goles, eso ya le aseguraba un mucho mejor contrato, aunque como van las cosas, de seguro se arrepentirá de no haberse ido en su momento y estaría feliz en Marruecos esperando tranquilito el Mundial de Clubes. El bombazo al arco. ¡Golazo, huevón! ¡De Ramiro Vaca! Las noticias no son claras, no se sabe la sustancia, no se sabe el tiempo de suspensión. Es más, ni siquiera se debió filtrar que dio positivo, solo debería saber el club y el jugador. No sabemos si se filtró de parte del club, evidentemente el jugador no, o alguna prensa que estuvo cerca cuando se realizó la prueba. No se ha precisado en qué partido fue. Se sabe que fue ante Sporting Cristal, pero no se conoce si fue en el partido en La Paz, que fue en los primeros días de abril, o en la vuelta en Lima, en los primeros días de mayo. Se dice, los expertos dicen que debe ser el partido con La Paz, porque la Conmebol manda las pruebas a un laboratorio en Alemania, que se demora aproximadamente un mes, así que debe ser. Lo curioso, lo raro es que Ramiro Vaca fue al control antidoping los 2 partidos ante Sporting Cristal, ya sea en La Paz y en Lima. Puede ser coincidencia, puede ser causa del sorteo, o quizás ya se conocía una muestra preliminar, un resultado preliminar en La Paz y se quiso volver a tomar la prueba. No se sabe tampoco si ha dado positivo en los 2 controles antidoping, lo cual ya sería terrible para él porque la sanción aumentaría. Por lo pronto se dice que una sanción sería la más mínima 3 meses y la más drástica 4 años. En Bolivia obviamente todos creen en su inocencia, porque no tanto porque crean en su inocencia, sino porque es el mejor jugador de la selección y todos lo quieren defender. A esto se ha sumado lo de Miguelito III, su otra joya, que juega en Brasil y que ha tenido un tema de racismo, cosas distintas, pero suspendidos los dos y no podrán ser parte de la selección boliviana, por lo menos en la fecha eliminatoria que viene. Así que los bolivianos están preocupaditos, se aferran a que pueda ser algo involuntario, pero igual hay una sanción. La única forma es la más difícil, es que en el procedimiento de toma de la muestra ya había una contaminación y ahí quedaría libre, ¿no? Igual ya se perdió por lo menos un mes o 2 meses de competencia, pero eso sería lo mejor que le podría pasar en estos momentos, ¿no? Porque falsos positivos es poco probable, ¿no? Algunos dicen que pidan la toma de muestra del frasco B, ya que cuando se toma la muestra de orina se divide en 2 frascos, lo cual es, o sea, algo un poco tonto o innecesario, sería una pérdida de tiempo porque es la misma cantidad de orina que se divide en 2 frascos, ¿no? La única cosa que podría hacer que la segunda muestra no salga positiva es que haya habido un error en la toma, una contaminación en la toma de la primera, que es bastante poco probable, ¿no? Tenemos casos que sí han sucedido así, pocos, pero hay.
Claro que han sido hace algunos años y bueno, cada vez los estándares se hacen a mejor calidad, entonces es poco probable que pase esto. Pero en el caso de los jugadores bolivianos tenemos por ejemplo a Walter Flores de Bolívar, que sí fue un tema más de un buen abogado para empezar, porque él dio positivo y se suspendió su doping o se le absolvió totalmente, ya que el laboratorio que tomaba la muestra no estaba acreditado o no tenía la acreditación que exigía el código antidopaje. Entonces se fue contra el laboratorio, entonces no se discutió si la muestra era positiva o negativa, sino que todas las pruebas que tomaba ese laboratorio eran inválidas porque no cumplía los estándares y se salvó, ¿no? Al igual que un jugador colombiano y un jugador chileno en ese momento. Ese es un caso excepcional que ya no va a pasar porque este laboratorio está totalmente acreditado, ¿no? Otro fue el caso de José Alfredo Castillo, también boliviano, que él se salvó porque había habido una contaminación, más que una contaminación, un mal procedimiento en la cadena de toma de la muestra, en recolectar la orina, en todo ese proceso antes que salga el positivo, había habido una mala praxis, que también me imagino que habrá sido el tema de un buen abogado y salió libre, ¿no? Después tenemos dos casos bastante curiosos que yo no recordaba. Uno no lo conocía, otro no lo recordaba, que es por contaminación por alimentos. Rodrigo Ramalho dio positivo después de un partido ante Monarcas Morelia en México porque había consumido carne de chancho y en ese tiempo México, cuando consumías esta carne te botaba una sustancia clenbuterol, algo así, y esa daba positivo, entonces lo absolvieron en ese momento. Y el último, y quizás el más reciente, fue el del uruguayo Agustín Canovio, que imagino que acá el abogado de Ramiro Vaca se agarrará con todo, ¿no? 2021, Peñarol Cristal jugaron en Lima y el futbolista uruguayo dio positivo, Canovio, y después se le absolvió porque había consumido pollo en el Perú, que tenía una sustancia tipo hormonas que botaba un positivo, entonces se le absolvió totalmente, ¿no? Los bolivianos van a decir que Vaca también consumió segura sustancia, si es que el positivo fue en Perú, ¿no? Pero como se dice en la prensa, por el tiempo se cree que el positivo fue en La Paz, ¿no? Ahora, si el positivo ha sido los dos partidos, ya está recontra fregado, ¿no? Todavía no se sabe la sustancia. Digo, no se debió filtrar esto, pero se ha filtrado porque es un jugador conocido. Porque cuando entrevistaron a autoridades del fútbol boliviano, dicen que hay otros jugadores bolivianos que también han dado positivo en su prueba preliminar. Pero obviamente no se ha filtrado porque no son jugadores mediáticos como es Ramiro Vaca, ¿no? Y bueno, se juntan lo de terceros, entonces es como que, su Bolivia, todos contra ellos, el complot, la maldición, que no quieren que vuelva al Mundial. Y se ha filtrado lo de Ramiro Vaca. Si hablamos de quita de puntos es poco probable porque seguro los celestes, los amigos cerveceros de Cristal querrán pedir los puntos porque Vaca participó en los dos partidos. El de vuelta no importa porque en Lima ganó Cristal, pero en el de ida incluso él marca goles en La Paz. Pero esto es poco probable ya que para que te quiten puntos por un tema de doping, tiene que salir un positivo en los dos jugadores que son sorteados para el control en ese partido, ¿no? Cosa que no ha sucedido y no va a suceder, ¿no? Porque se asume que si dos jugadores, o sea, los dos que fueron sorteados salen positivos, se asume que todo el equipo está así, que ha habido una mala intención y ahí sí te quitan los puntos, ¿no? Cosa que le pudo pasar a Perú, si recuerdan los amigos peruanos, en el caso Paolo Guerrero, ¿no? Perú empató con Argentina, Paolo Guerrero dio positivo y también fue al control antidoping Edison Flores, ¿no? Entonces se decía que si Perú podía perder los puntos, ya que si Flores, Orejita, daba también positivo en el control, ¿no? Pero no sucedió, solo fue Paolo y no se perdió los puntos. Vaca es un jugador de contextura delgada y puede haber tomado algo para mejorar su físico, ya que él tiene un nutricionista particular, lo cual es bastante peligroso. Y que no es un nutricionista totalmente enterado con la nueva normativa, o con la normativa actual de las sustancias prohibidas que cada año cambian. Puede ser un nutricionista general y eso le podría haber perjudicado. La cosa es que sea eso o sea algo para mejorar el rendimiento que le ayude, o sea una sustancia tóxica, igual es la misma suspensión. ¿Qué tiene que hacer él? Bueno, primero que salga la sustancia, ver cuánto le ponen preliminarmente, que podría ser de 1 a 2 años, y después decidir si apela o no apela, ¿no? Si pide el frasco B y sale lo mismo, es un agravante. Si apela, también es un agravante, como le sucedió a Paolo. Lo que más puede hacer es aceptar lo que sucedió, a no ser que haya, lo que dije anteriormente, que hay un mal procedimiento, que contaminación en la muestra, que es muy poco probable.
y ver qué es lo mínimo que le dan, ¿no? Que sería entre 6 meses y un año, ¿no? Igual es un bajón para su carrera justo en este momento. Pero bueno, cosas que pasan muchas veces por desconocimiento de los propios jugadores que no son 100% profesionales y bueno, consumen cosas. A veces no leen las letras chiquitas. Comentaba uno de los especialistas en Bolivia, lo control antidoping, que un futbolista le dijo que iba a tomar zinc, unas vitaminas de zinc, y le mostró el frasco y las letras chiquitas había una sustancia que da positivo en doping y le advirtió que no la tome. Después se dice también que los dentistas, cuando los jugadores pasan por temas odontológicos, recetan medicinas que también arrojan positivos, lo cual es bastante peligroso porque los futbolistas necesitan estar con sus dientes limpios para evitar lesiones, como le sucedió en algún momento a Beto da Silva, que ese fue uno de los principales problemas que tuvo en los inicios de su carrera. Entonces podría ser por ahí también, ¿no? Lo claro es que Bolivia ya perdió a un jugador, por lo menos para la fecha doble clasificatoria, y bueno, por más que lo recupere, el ánimo del jugador, cómo regresará